WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, como ustedes saben, vivimos tiempos de convulsión en el mundo en general y aquí en Puerto Rico tenemos de todo un poco. Sobresalen los problemas de salud mental, la violencia generalizada y la criminalidad rampante. La educación y las comunicaciones son parte del problema y no están aportando lo que deberían a la solución de todas estas situaciones que enfrentamos. Digo esto porque tanto la educación como las comunicaciones muestran una profunda baja en calidad y respuesta a las verdaderas necesidades y lo que les tocaría aportar. Entonces, ¿qué herramientas tenemos disponibles? ¿Cómo nos podrían ayudar? Personalmente pienso que una herramienta principal es el pensamiento crítico y su desarrollo. ¿Saben ustedes qué es el pensamiento crítico? ¿Y cómo nos podría ayudar? Tal vez no, pues realmente es algo de lo que no se habla. Y las cosas que no se hablan, pues sencillamente no sabemos lo que son. Aunque es una herramienta disponible. Es como que usted necesite tomates, están en el supermercado, pero si usted no va, no los va a encontrar. Por eso hoy tengo este tema en agenda. Su función principal es la de revisar ideas, evaluarlas y mirar lo que hemos entendido después de hacer el ejercicio. Pero yo traje aquí dos cocorocos que saben muchísimo y que han dedicado sus vidas a verlo tanto en la educación como en la sociología, y así que tenemos que integrar toda esa información para que ustedes se lleven una información correcta y puedan pensar y practicarlo en su casa. Esto es como una clasecita para que usted en su casa haga el ejercicio y vea. Ustedes me dirán, ¿por qué estás haciendo esto ahora? Pues lo estoy haciendo porque es año de elecciones. Y en el año de elecciones es donde más pensamiento crítico usted debe ejercer. Y no es necesariamente coger todo lo que le dice aquel o todo lo que le dice el otro. No, es importante que nosotros escuchemos, que hagamos las preguntas correctas, que pongamos sobre nuestra mesa, en la soledad nuestra, de nuestras casas, mirar, bueno, pues yo escogí esto y esto otro y miré aquello y no sé qué más. Pero todo esto tiene su forma de ser, y para eso, como les dije, tengo aquí a dos cocorocos que son con los que voy a conversar en la mañana de hoy, que son los doctores César Rey y Ana Elvia Quintero. Casi nada, de lujo, un panel de lujo, así que les doy la más cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos y a ti. Muchas gracias por la invitación, por el emplazamiento de la mayagüezana, tenerlos aquí. Y muchas gracias por decir presente en la mañana de hoy, porque lo que queremos realmente es hacer nuestra parte para el país, ¿no? Claro. Así que ustedes bien atentos en sus hogares y en Facebook, porque saben que nos pueden escuchar también y mirar a través de Facebook, ya sea de la estación o ya sea la página del programa de Delvis Grisel y compañía. Bueno, yo creo que vamos a lo básico, a lo primero, Ana Elvia. ¿Qué es pensamiento crítico? Fíjate, el pensamiento crítico es analizar un argumento y ver cuán razonable es. O sea, es la área de analizar y evaluar, ¿verdad? Cuál consistente es un argumento. Y es fundamental, ¿verdad? Y el pensamiento crítico no es nada nuevo, es viejísimo, desde los filósofos griegos y antes quizás, ¿verdad? Muchos de sus trabajos eran eso mismo, como analizar los argumentos. Y fíjate, hoy día es todavía más importante porque hoy tenemos tanta información que es bien importante ver cuánta de ella es realmente cierta y cuánta no es cierta. Por ejemplo, ya con este chat, yo creo que nosotros tenemos que repensar mucho la educación. Ahora tenemos el chat ¿verdad? Que tú le dices algo y él te lo contesta. Pero ¿es esa contestación correcta? ¿Tiene sentido? ¿Tiene razonabilidad? Eso es lo importante hoy. Porque la información la tenemos, o sea, la información fácilmente cualquier estudiante entra al internet y consigue una contestación a su pregunta. Así es que ahora lo más importante es
cuánto de eso es cierto, qué yo puedo hacer con esta información, ¿verdad? Así es que sí, porque el problema que tenemos muchas veces es que compramos lo primero que nos dan, claro, sin hacer un análisis. Nos sonó bonito lo que la persona dijo o la información que adquirimos y no la ponemos en tela de juicio. Claro. Y si hay un día en este universo nuestro que tenemos que mirar con cuidado, es hoy, cuando todo está tan amañado, sobre todo en las redes sociales, cuando la inteligencia artificial está cobrando tanta y tanta importancia. Sí. Y entonces, ¿por qué damos crédito? Yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué damos crédito a lo primero que nos viene sobre la mesa? ¿Por qué hacemos eso? Yo creo que ahí Ana Elvia mencionaba algo crucial. Primero, que esto no es nada nuevo, ¿verdad? El pensamiento crítico viene desde los filósofos griegos. Tal vez Kant fue posteriormente quien levanta todo un método de empezar a trabajar, a descomponer lo que se da como cierto. Y cada vez es más difícil, primero porque hay tanta confusión mediática que nos lleva a pensar que todo lo que sale de un micrófono, todo lo que nos enseñan en una imagen es cierto. Inclusive hay todo un presidente de Estados Unidos que montó todo un proyecto nacional sobre fake news, ¿verdad? Lo mismo que él criticaba, señalaba como propuesta, y todavía hoy se está armando todo un proyecto político-social sobre la imagen de algo que es artificial, que probablemente no tiene fundamento en su mayoría, no quiero decir en todo, y que se nos vende como verdad absoluta. Pensamiento crítico, un poco abundando sobre la propuesta original, es empezar a descomponer, a cuestionar esa verdad, primero porque mi filtro, el de Ana Elvia y el tuyo, Delvis, y el de nuestros radioescuchas, es distinto. Seguro. Nuestra construcción cultural, valorativa, social y educativa viene a mirar esto de manera distinta. Por lo tanto, para mí, esa verdad absoluta que me están diciendo o que estoy leyendo, yo debería cuestionarla. Sobre todo, vuelvo, en un momento donde hay una infusión de imágenes, de ideas y de supuestas verdades que se nos dan como absolutas y se nos dan como verdad incuestionable. Tal vez la lógica detrás del pensamiento crítico es detenernos ante eso, descomponerlo, descuartizarlo, si me permiten el término, ¿verdad? Es un poco empezar a cortar esas capas que tiene esa verdad y ver hasta qué punto eso responde a mis intereses, responde a mi razón de ser, responde a mi historia, en qué medida todo lo que yo estoy recibiendo es construcción de realidad. Esto en educación es bien, bien importante. Y muchas veces históricamente se han dado como verdades absolutas en la educación que no son cuestionadas. De hecho, metodológicamente, y eso podríamos estar 10 días hablando de esto, todo el sistema está construido para no cuestionar. De alguna manera está para verdades absolutas que bajan como dictums, como exégesis, para exégesis de cualquier catedral, tú sabes, y sin cuestionamiento absoluto. Yo creo que ahí, como primera dosis de la conversación de hoy, yo creo que tenemos que pensar que hay que cuestionar lo que se nos está diciendo. No, y sobre todo, ya que ustedes mencionan a Grecia y mencionan esa antigüedad muy lejana en el tiempo a nosotros, eso nos muestra que el pensamiento crítico es algo natural en el ser humano, que no es que alguien lo inventó, es que eso está dentro de nosotros, así es como nosotros funcionábamos originalmente, porque sobre todo en esas épocas donde el ser humano está experimentando cosas muy nuevas, donde está mirando la información que tiene de su entorno y que no está atacado ni por teléfonos, ni por redes sociales, ni por ninguna cosa, solamente se tiene a sí mismo y el poder que hay dentro de su mente, lo usa adecuadamente, y una vez se ve a sí mismo utilizando y ve los resultados que tiene, tanto en su persona como en su entorno, como en la sociedad en general, entonces empieza a estructurarlo. Creo yo que un poco eso es lo que pasa, pero es algo que surgió desde dentro de nosotros, es una información que está, es nuestra naturaleza y la hemos olvidado. Porque entonces todo lo que tú has mencionado posteriormente, pues hemos permitido que todas esas cosas nos ataquen y nos vulneren y nos dejen así como mirando para arriba, ¿no?
Fíjate, César dice lo de cuestionar y yo creo que eso es fundamental y es algo que los maestros a veces como que resienten, ¿verdad? Cuando los estudiantes lo cuestionan. Los médicos también. Sí, los médicos también. Yo me acuerdo de un médico que decía que yo era muy preguntona porque yo quería saber. Claro. Bueno, pero fíjate, desde los hijos. Yo creo que desde los hijos, a los nenes tienen muchas preguntas y a veces los papás les dicen, mira, déjame tranquilo, ¿verdad? Porque uno mismo, ¿verdad? Le cuestionan a uno muchas de sus... Yo recuerdo a mis hijos, ¿verdad? Que a veces nos cuestionaban cosas y Rafi, mi esposo, se ponía un poco furioso. Yo decía, pero Rafi, si queremos que sean críticos, nos critican a nosotros, pues esa es la primera. Seguro. Y yo creo que eso los padres tienen que aprender, ¿verdad? Esos nenes preguntones, que a veces los sienten como molestosos. Yo creo que eso es la base del pensamiento crítico, porque es cuestionar. Y lo mismo los maestros. Otra vez recuerdo una vez que me mandaron una queja de que uno de mis hijos cuestionaba todo. Y yo pues felicísima de que lo cuestionara todo, pero el maestro lo veía como un defecto. Así es que yo creo que eso es algo que tenemos todos, ¿verdad? Porque a uno le molesta que lo cuestionen, pero yo creo que si uno quiere que sus hijos, ¿verdad? Que los estudiantes tengan pensamiento crítico, tienen que empezar a cuestionar, porque eso es básico, o sea, preguntar ¿por qué es esto? ¿Esto tiene razón? ¿Tiene sentido? Y yo creo que nos lleva un poco a llevarnos, ¿verdad? Cuando tú tienes un razonamiento, hay dos áreas en el razonamiento. Está donde tú partes, tus postulados, y está tu razonamiento. A veces el razonamiento puede ser correcto, pero entonces los postulados es en donde estamos en contra. Y eso hay que verlo, ¿verdad? Que no es que estamos razonando quizás bien, pero estamos partiendo de puntos diferentes. Entonces tenemos que ir ahí y decir, bueno, ¿por qué? Y a veces ahí pues ya ahí viene la... Ahí hay algo, y retomo donde lo deja Ana Elvia, yo creo que hay un elemento social también bien importante, valorativo, inclusive ideológico, ¿verdad? Tu construcción como sociedad puertorriqueña te lleva a pensar de una manera y ves con el prisma de lo que es nuestra cultura y nuestra razón de ser, ves eso que te están diciendo. Yo creo que eso es bien importante entenderlo, porque tú tienes que descomponer lo que te están dando y cuestionarlo. Por ejemplo, hoy en día hay imágenes donde ponen la cara de alguien con un diálogo de otra persona y lo hacen decir lo que nunca y jamás diría esa persona, ¿verdad? Eso es inteligencia artificial, la parte negativa, ¿verdad? Cómo se manipula, cómo se va creando una imagen, y de hecho hay cosas todavía más graves, ¿verdad? Imágenes de menores en situaciones comprometedoras, etcétera, ¿no? Y eso, si uno no tiene un pensamiento crítico, si uno no tiene la capacidad de empezar a cuestionar esas premisas, pues evidentemente se va a tomar como cierto todo lo que le está llegando. Voy más lejos. En los medios día a día en este país nos están diciendo cosas que son totalmente mentiras. Uno ha visto la demagogia que se construye a partir de una mentira, ¿verdad? El construir una imagen falsa por ganar una posición política o de trabajo, lo que sea. Yo creo que hay que tener en esencia un cuestionamiento de todo lo que está pasando, precisamente como al hijo tuyo, Ana Elvia, porque probablemente le sonaba, le parecía que no tenía lógica lo que le estaban diciendo y lo tenía que cuestionar. Sí. Y eso nos debería pasar a todos, ¿verdad? Yo tengo una nieta que ya a su corta edad me está cuestionando cosas, o me mira y lo repite y me dice, así es. O sea, tipo de cuestionamiento que debería a nosotros obligarnos entonces a tomar una posición más reflexiva. Claro. De todo lo que estamos viendo, inclusive de lo que estamos leyendo. Hay gente que se toma las cosas, lo que aparece en la prensa escrita, se toman como absoluta verdad y deberíamos cuestionarlo. Ahí está, desde la posición del periódico con relación a ese issue, pasando por el periodista que también le dio, y eventualmente el articulista y el editorialista. O sea, hay 4 o 5 cabezas pensando de una manera, ¿verdad? Por eso siempre digo en este programa, usted a mí no me crea nada de lo que yo digo. Usted sencillamente utilice esta información, compárela. Que para eso es que yo tengo estas conversaciones aquí con todas estas maravillosas personas que son tan generosas de venir. El caso es que nosotros yo digo lo que yo pienso, ellos dicen lo que piensan y sobre todo lo que tienen conocimiento de, pero usted en su casa tienen que contrastar esas informaciones, no puede darlo todo por cierto.
sencillamente, es que hay que mirar, porque nosotros tenemos ese poder y tenemos que entender que en la medida que nosotros asumimos esa responsabilidad, porque además es una responsabilidad, vamos a cambiar toda la problemática que tenemos. Pero si lo dejamos todo, que lo piense otro por nosotros, y entonces nosotros decir, sí, estoy de acuerdo contigo, pues estamos fritos. Pero bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. No se vaya nadie. Sí. Bueno, estamos de regreso. Me cogieron ahí un poco hablando, chismoseando aquí con mis queridísimos invitados. Bueno, si usted nos sintonizó un poquito tarde, hoy estamos abordando el tema de la importancia del desarrollo del pensamiento crítico y converso con los doctores Ana Elvia Quintero y César Rey. Y tenemos esta conversación sobre eso. Yo quisiera trasladar esto ahora que hemos hablado y hemos dicho un poco cuáles son las características del pensamiento crítico y cómo uno debe tener una mente abierta, cómo uno debe ser curioso, porque también tiene que, o sea, no es tan solo no te creo, también es yo tengo mi propio pensamiento sobre este tema. ¿Qué creo yo? Eso yo creo que es algo que uno tiene que aportar dentro de eso y que ayuda a que uno tenga una mente abierta a la hora del desarrollo del pensamiento crítico. La capacidad de formular preguntas, o sea, de atreverse a preguntar, de decir, párate ahí, espera un momento, pero ¿qué hay de tal cosa? Y desde luego uno informarse. Eso es lo que tú me dijiste, pero espérate un momentito, en lo que yo busco más información y no comprarlo de inmediato, sino ir a buscar más información. Y cómo yo sustento, o sea, cómo se sustenta, lo que tú me estás diciendo, cómo tú lo estás sustentando, son cosas que hay que mirar. ¿Cómo comparamos? Entonces, vamos a ver, esta herramienta tan importante, realmente, vamos a traerla ahora a Puerto Rico. ¿Cómo nos sirve en este momento histórico? ¿Por qué es vital en este momento? Yo diría que en una sociedad tan consumista, que todo lo compra y lo compra casi sin pensar porque está de moda, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un problema que hay que trabajar social. Uh-huh. Es doblemente peligroso porque nosotros consumimos igualmente noticias, consumimos opiniones, consumimos ideologías. Comerciales. Sin cuestionamiento alguno, y eso tiene una gravedad dramática. O sea, yo creo que este es de los países más consumistas que hay en las Américas y eso tiene un problema grave de lo que tú estás asumiendo que es parte de la realidad, ¿verdad? Ese consumismo de ideas te hace a ti marioneta o veleta de quien esté moviendo los hilos arriba. No es así que un país como este, con los niveles de pobreza que tiene y desigualdad, tiene los niveles de compra de carros europeos más altos en las Américas. El otro día hablaba Ferrari, que nunca había vendido tantos carros como en Puerto Rico, y el 58% de los menores de 18 años tiene pobreza. Estamos a los niveles de pobreza. Las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo determinan que nosotros somos de los 3 países más desiguales. No es de pobreza paupérrima Haití, ¿verdad?, sino es de desigualdad de distribución de riqueza. ¿Cómo es posible entonces los niveles de consumo tan desmedidos? En Estados Unidos quiebran algunas corporaciones y aquí siguen bollantes. Si ese es un elemento o una variable para considerar, pues tenemos un problema real en todo lo que nos están vendiendo como ideas también. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, se están dando algunas cosas que para mí son preocupantes a propósito de esto. La polarización, la intolerancia a escuchar, lo ideológico de los extremos, ¿verdad? El fundamentalismo religioso como parte de esa expresión que tiene unos problemas graves a la hora de la sociedad, de determinar el futuro de la sociedad. Y yo creo que ahí es que están las amenazas. O sea, esto no es algo abstracto, esto no es algo que se va a ver, es algo que a usted y a mí nos toca muy de cerca, porque la gente está consumiendo ideas que ni siquiera comprende muy bien por qué lo están. Yo escuchaba... Y que estamos viviendo las consecuencias de eso. Claro, claro. Esa intolerancia es grave para una sociedad, ¿eh? Y vamos a tener, y tenemos un año, por ahí fue que empezó el programa, de elecciones donde que tenemos que tener mucho cuidado y descomponer todo lo que nos están diciendo, porque se van a decir muchas medias verdades, por no decir mentiras. No, y sobre todo, yo recuerdo cuando yo era adolescente y joven adulta,
Bueno, y desde niña también, porque mis papás les encantaba participar en las actividades políticas y nos llevaban, o sea que yo escuchaba todos esos políticos hablar en las plazas públicas, ¿no? Sí, y entonces ya yo recuerdo de recién casada, yo me casé muy joven, me casé a los 21 años, de ir a la plaza de Mayagüez a escuchar a los políticos, pero cuando tú tienes un político que te está hablando un buen rato, es muy distinto a cuando tú tienes un anuncio de 30 segundos que te está diciendo algo que simplemente no es de él, sino que es más bien de la agencia de publicidad que lo maneja, ¿verdad? Y de su equipo, lo que quieren hacer. Y ya eso, yo creo que distorsionó mucho la capacidad que teníamos de recibir información, porque tampoco los medios de comunicación están yendo no me hables de por qué criticas a aquel o por qué llamas a aquel de una manera y a aquel del otro y empieza el dime y te diré. No, dime cómo tú vas a resolver el asunto de educación. Claro. Dime cómo tú vas a resolver el asunto de salud. Claro. Problema en particular, cómo tú lo vas a atacar. Claro. Y eso aporta a nuestro pensamiento crítico y a nuestra responsabilidad dentro de ese trabajo. Fíjate, otra de las áreas que yo creo que tenemos que cambiar es el no cambiar. O sea, nosotros nos quejamos muchísimo, ¿verdad? Entonces, alguien trae una solución y enseguida, no se puede. Y yo creo que eso tenemos que ver que tenemos que cambiar, porque si seguimos haciendo lo mismo no vamos a mejorar. Y tú lo ves en diferentes, inclusive en la universidad, que se supone que es el sitio donde la gente sea más crítica, sugiere un cambio de currículo, muchachos, y se forma, la gente no quiere. Se forma la hecatombe. Sí. Y esas son la gente que se supone que sean más críticas, ¿verdad? Pero cuando vienen a ellos, que es también un problema, ¿verdad? Que muchas veces uno es crítico de otro, pero no se mira a uno mismo. Y no mira su realidad. Yo creo que esa es otra parte bien importante, que tenemos que mirarnos nosotros mismos y un poco ver nuestras inconsistencias, ¿verdad? Y las áreas donde quizás lo que estamos haciendo debe cambiar. Así que yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar mucho es qué cosa estamos haciendo que debemos cambiarla, porque claramente lo que estamos haciendo no nos está funcionando bien, ¿verdad? En muchas áreas, en educación, ¿Cómo mira el Departamento de Educación el pensamiento crítico? O sea, ¿realmente alguna vez se pensaba cómo desde chiquito enseñarte lo que es el pensamiento crítico? Bueno, yo creo que ha habido, sí. Explíquenme cómo. De hecho, a Wilda Ponte, ¿verdad? Fue bien. Sí. Yo creo que ha habido intentos. Y Celeste también, seguro. Ellos integraron lo de pensamiento crítico. Por eso, ¿cómo se integra? Inclusive yo creo que ahora con las escuelas Montessori, ¿verdad? La formulación de una filosofía educativa que hace un cuestionamiento de lo tradicional, para empezar, ya eso es un gran avance, y que construye conocimiento a partir de otras experiencias de cómo acercarnos nosotros a los fenómenos reales, pues ya eso es una manera de expresarlo, ¿verdad? Como filosofía formal, yo no sé, Ana Elvia, yo no creo que lo ha habido. Sí. Ha habido intentos, inclusive aquí ha habido gente que ha trabajado el tema ampliamente y ha tratado y han celebrado congresos y todo este tipo de cosas, y la Facultad de Pedagogía ha celebrado congresos, pero ¿cómo instituir? Yo creo que hay algo probablemente en el mismo sistema que lo rechaza, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se está cuestionando también el orden sobre lo que se monta el conocimiento. Eso implica la autoridad también. O sea, lo que decía Ana Elvia con relación a su hijo y Rafi, pues sí, se está cuestionando a la autoridad. Cuestionar a la autoridad en una sociedad tan conservadora como la de nosotros, porque esa es otra realidad. O sea, no es solamente el senado académico de una universidad, es que la sociedad es muy conservadora. Pues yo creo que eso nos lleva entonces a pensar que tenemos que dialogar, educar, para que el ciudadano de a pie entienda que no todo lo que está recibiendo es lo adecuado y lo saludable. Yo siempre pienso, a algunos de nosotros nos gusta mucho el helado y sabemos lo nocivo que puede ser el helado también, pero yo veo un anuncio de una barquilla, de una batida, y casi me dan ganas de prender el carro, ir a buscarla en el servicarro, ¿verdad? Porque lo preparan tan bonito y es tan atractivo, y tú dices, caramba, yo debería tomarme esa batida en este momento, ¿por qué no? Y tú te olvidas de todas las calorías que tiene, de las implicaciones que tiene. Yo creo que un poco lo que estoy diciendo es, uno se tiene que contener ante el anuncio.
eso es pensamiento crítico. Y un poco pensar qué implicaciones tiene. Primero, si la batida es tan bonita como se ve allí. Y segundo, qué implicaciones tiene el tomarse esa batida para uno. Estoy simplificando, ¿verdad? Pero lo que quiero es que la audiencia entienda que por ahí es que va el asunto. Mira, voy a poner mi ejemplo. Yo te entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo. Porque te gustan las batidas. Me encantan. Hay muchas cosas que me encantan y que ya no consumo. Hay muchas cosas que ya no consumo. Tú sabes que yo recientemente estuve en el Instituto Ann Wigmore en Aguada. Estuve allí recibiendo el curso maravilloso que se ofrece en Ann Wigmore sobre la alimentación viva. Como tú sabes, como ustedes saben, pues yo soy paciente de cáncer, así que me motivó el salir estaba tan acabadita después de la radioterapia que pensé que Ann Wigmore era lo mejor que yo podía hacer, y así fue, fue lo mejor que yo pude hacer. Pero entonces ahora que ya yo estoy fuera de Ann Wigmore con un estilo distinto de pensar sobre la alimentación y entender, gracias a todo lo que aprendí allí, que nosotros realmente respondemos de la manera a la batida. Cuando tú realmente, hay un montón de cosas que tú comes que tu cuerpo no las necesita para nada. Y no vemos a nuestro cuerpo y a nuestro instrumento como vemos el carro. Porque el carro tú no le fallas al cambio de aceite, al cambio de esto, al cambio de aquello, porque eso es bueno para tu carro y tú le das mantenimiento. Pero no pensamos así hacia lo que es nuestro cuerpo y qué necesita. Entonces, ¿con qué me estoy enfrentando ahora? Que cuando estoy en la calle y comparto con familiares y amigos, no es posible que tú vayas a comerte eso, no es posible que tú ya no quieras comer esto otro. Y entonces tú vas con toda esa cosa psicológica fuerte de todo lo que está allí afuera que te dice, tú tienes que comer esto, tú no puedes estar comiendo esto otro. Pero ¿qué pasa? Que yo en mi mente lo que tengo en este momento no es lo que yo quiero, es lo que mi cuerpo necesita. Y todo ese montón de cosas, mi cuerpo no las necesita. ¿Y yo qué? Yo quiero cuidar mi salud porque ya tuve cáncer. Afortunadamente, pues estoy bien ahora. Pero no quiero cucar a nada, por lo menos. Entonces, eso es como tú vas cambiando tu forma de pensar y cómo tú vas haciendo un nuevo estilo, no matter what, no importa lo que pase, no importa lo que está al lado te diga, porque ya tú hiciste tu análisis, ya tú miraste la información y además lo corroboraste, porque lo corroboré con mi cuerpo. Te fijas, tengo que pausar. Regresamos de inmediato. Estamos de regreso y continuamos elaborando aquí con los doctores César Rey y Ana Elvia Quintero sobre el pensamiento crítico. Hemos dicho cómo enderezar nuestra mente, ¿no? O sea, cómo mirar, cómo pensar. O sea, la idea es que tenemos que entender que tenemos que pensar. Claro. Nosotros no podemos estar todo el tiempo en el supermercado de las cosas que nos ponen al frente, no. Nosotros tenemos que recoger un poco y mirar. Y yo no le estoy diciendo a usted lo que usted tiene que recoger, ni lo que usted tiene que mirar. Lo que le estoy diciendo sencillamente es que tiene que mirar, que tiene que pensar, que tiene que analizar y tiene que decir esto sí, esto no, por esto y porque claro, las vidas de todos nosotros son distintas, las comunidades todas son distintas, pero ahora mismo que estamos en un año de elecciones, nosotros tenemos que, tal y como hemos sido tan destruidos por las últimas décadas, por todos los gobiernos que hemos tenido, por la alta corrupción que estamos padeciendo, el éxito de todo esto está en su voto. Por lo tanto, si nosotros queremos cambiar todo lo que está ocurriendo, tenemos que ejercer el pensamiento crítico. Es con mucho cuidado mirar esos candidatos, no recoger todo lo que te están diciendo, estar diciéndole un momento, contésteme tal y tal, porque mira, ahora mismo están las redes sociales, todos ellos tienen páginas de redes sociales, por ahí mismo usted puede empezar a cuestionar, por ahí mismo usted puede empezar a hacer una serie de preguntas que deben ser contestadas. ¿Qué le afecta a usted en su comunidad? ¿Qué es lo que está pasando? Piense sobre eso y busque información, incluso qué se está haciendo en otros países, usted a lo mejor hasta le puede dar sugerencias, ¿no? O sea, ¿cómo ejercemos eso para nosotros cambiar esta sociedad podrida que tenemos? Porque esa es la realidad, tenemos problemas demasiado severos. O sea, yo tengo en mi teléfono los avisos de todos los periódicos y entonces cada vez que sale me enfrento con Primera Hora con un aviso, yo digo, ¿a quién mataron ahora? Y tristemente cuando lo abro, ciertamente es otro cadáver. Nosotros no podemos continuar añadiendo esa cantidad de sufrimiento a nuestras familias, a nuestro país. Estamos, o sea, no podemos. Sí, no, sobre todo cuando es con niños, ¿verdad? Me parte el alma cada vez que estas cosas con los nenes que... Bueno,
Fíjate, tú estás diciendo algo que yo creo que es bien importante, que nos empezamos a preguntar qué tú crees que debe cambiar en esta área, qué tú crees que debe cambiar en aquella. Y a pesar de que tenemos muchos problemas, también tenemos cosas buenas. Yo creo que esa es una de las áreas que tenemos que mirar, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Cómo eso que estamos haciendo bien? ¿Cómo funciona? Y ver, ¿verdad? ¿Qué cosas de eso podemos aprender? Porque yo creo que muchas veces estamos mirando también lo negativo y también tenemos que mirar lo positivo, hacer un balance y mirar lo positivo y decir, bueno, mira, esto está funcionando, ¿por qué? ¿Qué están haciendo ellos que yo no estoy haciendo? ¿Qué están? Y lo mismo con los otros países, yo creo que es bien importante mirar lo que están haciendo otros países y ver qué cosas podemos, claro, porque hay cosas que hay culturas, ¿verdad? Que uno no puede hacer todo igual que otros países porque tienen otra cultura, pero hay muchas cosas que sí que podemos aprender. Así que yo creo que una de las áreas es esa. Vamos a aprender de lo que está funcionando. Vamos a ver qué cosas están funcionando y qué es lo que los hace funcionar, ¿verdad? Que no hace funcionar lo otro. Yo tengo en mi memoria haber acudido en un momento dado a un noticiero a las 10 de la noche cuando estaba en el gobierno y era para anunciar el inicio de clases y un proyecto nuevo que teníamos en el departamento para compartirlo. Y me acuerdo haber escuchado que en el floor donde empezaba el noticiero, la persona que estaba a cargo de ordenar cómo se van a presentar las noticias dijo, primero el asesinato para que captes la atención y a César Rey lo ponemos a mitad de noticiero. Era de 10 a 10 y media. Yo entré a las 10 y 20 de la noche. Esa persona ya no está en Puerto Rico, etcétera, para no dejar rastros de ningún tipo de especulación. Pero por ahí es que va entonces la manipulación de la que estamos hablando. O sea, tú tienes que entender que a ti te están vendiendo ideas y probablemente, y retomo lo negativo, nosotros estamos influenciados y estamos impactados por todo lo negativo porque eso es lo que se nos está dando. Uno por un noticiario en cualquier país del mundo y hay noticias malas, pero hay noticias buenas también. O sea, nosotros no somos los únicos que tienen crímenes en el mundo. Sin duda alguna, aquí hay unos vicios, aquí hay unas tendencias, aquí hay unas situaciones sociales, entre ellas el machismo, ¿verdad? El abuso de menores, toda una serie de las mujeres, ¿verdad? Pero hay también una dosis de cosas muy buenas que la gente está haciendo en las escuelas públicas. Ana Elvia lo ha documentado históricamente, proyectos exitosos en la sociedad puertorriqueña, gente de las organizaciones no gubernamentales que están haciendo cantidad de cosas, fundaciones que están trabajando a favor y donando dinero para proyectos que de no tener esa ayuda el gobierno no lo haría. Oye, ¿por qué eso no es una primera plana? ¿Por qué eso no ocupa una mesa de noticias, verdad? O sea, o porque no se le da más tiempo, porque muchas de esas cosas tienen 3 minutos en la televisión. Entonces, cuando tú o a las 11 de la noche, ¿verdad? Exacto, o a las 11 de la noche. Y cuando tú tienes, aquí por ejemplo, hay unos proyectos de agricultura maravillosos. Miremos, por ejemplo, el Josco Bravo. Si miramos el Josco Bravo, eso es un trabajo extraordinario y es una escuela de agricultura, lo que ese muchacho está haciendo, que es un muchacho que es agricultor desde niño. O sea, que no estamos mirando eso. El trabajo que está haciendo la Goico, el trabajo de la Goico es excepcional, y cómo está impactando esa comunidad. Y eso es por mencionar 2. Sí. Ana Elisa Pérez Quintero en Vieques, que está haciendo un proyecto exquisito contando con voluntarios y siendo muy inclusivo a favor de la agricultura de este país, ¿verdad? Entre otras tantas cosas, porque es una cooperativa. Menciono eso porque son gente joven haciendo un proyecto de país distinto y yo creo que eso hay que celebrarlo, pero eso no tiene el espacio que le genere ilusión a la gente. Por eso también hemos perdido tanta gente. O sea, en la medida que tú no ves que el país tiene proyectos de ilusión, pues tú dices, pues aquí no hay nada que buscar. Y eso sí es bien peligroso. Y de nuevo, yo creo que el pensamiento crítico, para no perder de vista que ese es el taller, es porque volamos la chiringa a lo mejor demasiado de alto, pero lo cierto es que esa idea de descomponer lo que nos están diciendo y ver, no, pero fíjate, en Mayagüez está ocurriendo esto, en Barranquitas está ocurriendo esto, en Bayamón está ocurriendo proyectos. Y eso es parte de desarrollar el pensamiento crítico, porque entonces pones sobre la mesa eso versus lo negativo. Y empiezas en esa balanza de decir, no, pero yo me quedo con esto. Y tú seleccionas qué país tú quieres vivir, tú lo vas construyendo.
Y a mí me genera mucha ilusión ver gente que está haciendo proyectos, gente joven o menos joven, haciendo por este país cosas distintas. Y yo creo que no hay que reinventar la rueda. Lo que hay es que acabar con lo nocivo, ¿verdad? Y hay mucha gente nociva también impactando públicamente con opiniones. Fíjate, y el pensamiento crítico también está en que ¿por qué esto está funcionando? O sea, esto está funcionando bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí que no está pasando acá? O sea, ese análisis, ese cuestionamiento yo creo que es bien importante, ¿verdad? Porque ahí tú puedes aprender, ¿verdad? ¿Qué cosas yo podría hacer que no estoy haciendo? Como alternativa. Como ¿verdad? Alternativa, claro. Aquí se perdió la ilusión con la agricultura de este país en un momento dado. Y hay un retorno de la agricultura, de gente cultivando. De momento florecen gente joven en restaurantes haciendo proyectos alternativos. Hay gente que está literalmente creando organizaciones no gubernamentales para emprender un proyecto distinto en distintas disciplinas, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que celebrarlo. Eso se logra si tú tienes un cuestionamiento permanente a lo que te da el establishment, ¿verdad? A lo que te dicen qué es lo que tiene que ser. Y eso empieza en la escuela, de alguna manera también, ¿verdad? Yo creo que el llamado que estamos haciendo es un poco repensar nuestra educación y la educación que se le da en las casas, ¿verdad? Porque está influenciado, de nuevo, por ideologías, por cultura, por personalidades, por jerarquía. Y todo eso impide el pensamiento crítico, que es el que estamos hablando hoy. Sí, y yo creo que nosotros estamos teniendo un problema y es también con el idioma. Yo creo que nosotros en términos de cómo nos estamos educando en nuestro idioma y en cualquier otro idioma, pero básicamente en el nuestro, es que ya esa educación está bien floja y cuando tú no tienes palabras, tú no tienes vocabulario, tú empiezas a perder entendimiento. Porque mientras menos palabras tú tienes, menos tú entiendes cualquier cosa que alguien te diga de frente. Fíjate, eso es interesante, Analvia me corregirá, pero hasta hace unos años atrás, en las pruebas de College Board, los índices de español seguían bajando. Ciencia, inglés subiendo, y lo que tú acabas de decir, o sea, nuestro idioma materno se pierde, se contamina y tal vez se deja de usar adecuadamente, ¿verdad? Y eso interviene con el desarrollo del pensamiento crítico. Ustedes me dirán si estoy equivocada. Pero fíjate, aquí vamos a volver a ser críticos. Hay que, los muchachos, yo lo veo por mis nietas, ¿verdad? Ellas en el internet y eso, que hablan inglés, ven cosas bien interesantes. Entonces van a una clase de español y le ponen una novela que les parece. O sea, yo creo que tenemos que mirarnos, ¿verdad? Porque no podemos seguir haciendo lo mismo, porque ellos entonces dicen, espérate, yo me voy a leer en inglés porque es más interesante que esto. Sí. Así que, ¿verdad? Sí. Por hacer la clase de español más pertinente para ellos, que sea más interesante, buscarles cosas que a ellos les gusten y no es que Marianela no sea importante, pero hay que darle contexto, ¿verdad? Y en un momento dado yo creo que hay yo que cuando repasar. Leí Marianela me encantó, ¿verdad? Yo lloraba y a mis hijos les parecía que Marianela era una tonta. O sea, que sí, es una cuestión social, cultural del tiempo. También, así es que yo creo que tenemos que repensar ¿verdad? Todo lo que le estamos dando. Solamente aclarar que nosotros no estamos diciendo que no sea importante, esa literatura es muy importante y todo. Lo que yo creo que Ana Elvia plantea muy claramente es que hay que buscar qué dinámicas se dan y contrastar también con otras lecturas que complementen, porque de lo contrario se vuelve muy rígida y poco pertinente, ¿verdad? Siempre hay que leer El Principito, es lo que yo pienso. Y los clásicos, por favor, no, que se están olvidando. Pero en términos de ser atractivo, yo creo que El Principito es un libro que... Sí, porque hay filosofía. Que es sencillo y que depende del nivel en que uno esté, uno lo va a tomar por un lado o por el otro. Pero yo, por ejemplo, mi papá luchó mucho conmigo porque mi papá era un lector voraz y él luchó mucho conmigo desde pequeña para que yo desarrollara gusto por la lectura. Y yo no había manera. Mi hermana se pasaba encerrada todo el tiempo en el cuarto leyendo, esa leía que era una cosa igual que él. Pero yo no, a mí no me gustaba leer, eso era terrible para mí. Hasta que cayó en mis manos, porque mi papá siempre tenía muchos libros, en la biblioteca había muchos libros y papi no cesaba. O sea, ya yo estaba en la adolescencia y papi eso era encima de mí, tienes que leer, hasta que cayó en mis manos, ustedes saben qué, un libro que ya no estaba en el Departamento de Educación, pero que sí se daba,
que era el final de Norma. Sí. Y el final de Norma me cautivó de una manera y me convirtió. Sí, pero, me convirtió para siempre. Fíjate, pero eso es lo que hay que buscar. Libros eso es lo que iba a cautivan. decir. Eso es lo que iba a decir. Traje el ejemplo para decir, es que uno no sabe cuál es el libro que va a captar. Porque fíjate, a ti quizás te capta esa, a otra persona, Exacto. O sea, buscar esa diversidad. Exacto. Es que hay que tener Fíjate, un abanico y decir, mira, te ofrezco todo esto y tú escoges el que tú quieras. Ya en nuestro último segmento he tenido la dicha de estar conversando en la mañana de hoy con los doctores Ana Elvia Quintero y César Rey sobre el desarrollo del pensamiento crítico. Y aquí le hemos dejado a ustedes todo un abanico de posibilidades para que ustedes lo piensen. Realmente lo que queremos al terminar esta conversación es que usted sepa lo importante que es pensar, lo importante que es no comprar lo primero que usted... Fíjese, cuando usted va al supermercado, que yo creo que eso es una buena forma de mirar. Como nosotros todos tenemos un presupuesto, realmente cuando usted va al supermercado, ¿usted compra lo primero que ve? ¿Verdad que no? Usted sencillamente ve si le conviene ese precio, si le conviene lo que está ofreciendo ese producto, si es saludable, porque mucha gente lee las etiquetas para mirar, otras personas no, pero hay mucha gente que, sobre todo por cuestiones de presupuesto, van mirando y no compran todo lo que está al frente, sino lo que necesitan en la casa en realidad para construir sus alimentos, o las cositas que le gustan, como la batidita de César hace un rato, para construir la batidita. Todas esas cosas usted las mira y es usted quien decide sobre la propuesta que tiene al frente en la diversidad del supermercado. Eso mismo es lo que estamos diciendo que haga con su pensamiento crítico. Eso es lo que le estamos diciendo aquí. Usted mire primero, usted vea toda la información, usted mire ese presupuesto y usted mire qué es lo que usted quiere cambiar, porque uno con la comida, uno realmente dice, bueno, yo quiero esto y si lo puedo pagar, pues lo voy a comprar en términos de las cosas que son su gusto o las cosas que usted reconoce como que son alimenticias, ¿no? Y tal vez pues eso sea una forma de mirar cómo lo podemos ir desarrollando de una forma sencilla y entender lo que... Mi propósito con este programa es que ustedes entiendan lo importante que es para nuestro futuro inmediato el desarrollo del pensamiento crítico. Fíjate, y quiero aclarar algo, ¿verdad? Para que no piensen que nosotros estamos en contra de los clásicos. Los clásicos son bien importantes, todo lo importante, pero es como lo enseñamos. Entonces recuerdo siempre cuando mis hijos estaban leyendo La Celestina, que ellos como que eso no les daba mucho sentido. Entonces yo les dije, espérate, vamos a buscar a Papo Impala. Papo Impala tiene una parte donde habla de la Celestina y yo se los leí y entonces ellos ahí hicieron como un clic y dijeron, espérate, esto es lo que esto nos está tratando de decir. Así que yo creo que los clásicos son bien importantes, pero hay que ver cómo se los presentamos, ¿verdad? Porque a veces la forma de presentarlo tradicionalmente a los estudiantes no les hace sentido y a veces... Como estaba diciendo César, después de mucho tiempo es que uno entonces vuelve a mirarlo con otros ojos, ¿verdad? Pero cómo mirarlo con los ojos de los estudiantes, yo creo que en eso tenemos, ¿verdad?, que mirarnos a nosotros mismos como maestros y tratar, ¿verdad?, de hacerla. Hay un dato curioso porque hay un gran debate ahora en la academia sobre los clásicos, ¿verdad? Y cuán importantes son o cómo los despachamos y los dejamos fuera. Este es un debate que se está dando sobre todo en Estados Unidos, en las universidades, las Ivy Leagues, entre otras. Pero aquí también se está discutiendo eso, ¿verdad? A la hora de hablar de los currículos, de los que tú hablabas al principio. Y yo creo que, o sea, los clásicos son importantísimos, pero tienen que tener un contexto. Y lo que acaba de decir Ana Elvia, pues se le da la vuelta para buscar la pertinencia. Porque un Quijote no entendido, pues es un Quijote que se perdió, ¿verdad? Al igual que la Celestina, leer a Platón o Aristóteles, si no tiene un contexto, pues puede ser una gran elucubración, ¿verdad? Pero no tienes ese aterrizaje, ese cable tierra. Yo creo que estamos hablando exactamente de eso para poder entonces ser críticos con las versiones que nos dan de Platón y para las interpretaciones que se da del Estado. El Leviatán de Hobbes, ¿verdad? Hay un libro que acaba de salir en Estados Unidos en el área de ciencia política sobre el Leviatán y qué importancia tiene en este contexto del siglo XXI en Europa y Estados Unidos. A mí me parece fascinante eso porque empiezas a tener una lectura distinta y ese es el pensamiento crítico, ¿verdad? O sea, no es la exégesis, no es copiar de memoria lo que te están diciendo, que de alguna manera, como sabemos,
En el sistema educativo eso se promovía y se promueve todavía en muchos sentidos. No es memoria, es ¿para qué me sirve esto que yo estoy leyendo? O sea, ¿cómo yo me lo llevo? Que era lo que tú decías de Luis Grisel, a mi casa y trabajo con eso. Y ahí intervienen un montón de factores, como hemos dicho toda la mañana, ¿verdad? Culturales, valorativos, etcétera. Pero hay algo que tú mencionabas del español, y después de todo, de lo que estamos hablando son de lenguajes. Hay distintos tipos de lenguajes, ¿verdad? Que puede ser visual, que puede ser auditivo, que puede ser los idiomas como tal. Y esos lenguajes hay que decodificarlos igualmente. Los comunicólogos saben de esto, pues, ¿verdad? Mucho más. Hay una realidad detrás de cada lenguaje que te lleva un mensaje y tú tienes que empezar a decodificar. Hace unos días yo conocí a un estudiante que está en Chicago, que está haciendo una tesis sobre educación y comunicaciones. Fíjate qué interesante. Y él estaba diciendo cómo los mensajes que tiene el Departamento de Educación son determinantes para crear una realidad que probablemente exista o no exista. Y cómo eso atraviesa y cómo tienes que buscar la pertinencia de esos mensajes para atraer estudiantes. Él hablaba de la expulsión de estudiantes del sistema, ¿verdad? Y cómo la pandemia afectó probablemente la asistencia de esos estudiantes. Y depende de qué lenguaje tú le dejas a ese estudiante para atraerlo. Si eres tradicional, y eres conservador y no te dice nada de ese currículo, pues evidentemente ellos se van a quedar fuera de ese proceso educativo, ¿verdad? Así que esto tiene múltiples variables, ¿verdad? Impacta a la sociedad puertorriqueña de múltiples maneras. Y lo que estamos diciendo aquí esta mañana es que hay que repensar todo lo que nos dicen como verdad absoluta y que tenemos que cuestionarlo como cuestión de principio, ¿no? Exacto, y eso es lo que nos va a llevar a una buena elección en el mes de noviembre del 2024. Y es que tenemos que hacer cambios, pero tenemos que hacer cambios conscientes dentro del pensamiento crítico. Ana Elvia, me quedan unos minutos, son para ti. No, verdad que no tengo mucho que añadir ahora, pero otra vez cuestionar. Yo creo que cuestionar es bien importante, dejar que nos cuestionen, porque eso es otra. Uno no solo es cuestionar, sino aceptar el cuestionamiento, tanto como padre como maestro, ¿verdad? Y yo creo que las preguntas son fundamentales para entender algo, para poder analizar, y a veces uno, por ejemplo, yo lo veo con los hijos míos, ¿verdad? Porque a veces nos cuestionan y uno de momento se molesta un poquito, pero después entonces dice, fíjate, tienen razón, y yo creo que como maestro también tenemos que dejar esos nenes preguntones, porque eso es lo que es la ciencia. La ciencia es la pregunta, y es lo que nos lleva a los adelantos de la ciencia, muestran que la gente se está preguntando cosas importantes. Pues lo mismo en todas las otras áreas, ¿verdad? Tenemos que permitir las preguntas. Nosotros tenemos como 4 generaciones que nos cuestionan a los boomers, ¿verdad? Así que a cada rato yo oigo que mi hija me dice, es que tú estás pensando como los baby boomers, ¿verdad? Bueno, lo que eso suponga, ¿verdad? Y es que hay otras mentalidades, otros cuestionamientos, y uno tiene que, y qué difícil se nos hace en ocasiones, ceder ante ese cuestionamiento. Y yo creo que la única manera de evolucionar como sociedad es cediendo a ese diálogo, a esa otra opinión. Y uno mismo repensándose, ¿verdad? Hay que comparar y contrastar los puntos de vista. Uno tiene que entender que son puntos de vista distintos y que es importante escucharlos, y uno los contrasta y uno dice, pues me quedo con esto o con esto no. Y tener en cuenta que nosotros también tenemos algo importante, es que hemos vivido en 2 siglos. En 2 siglos que el cambio fue, me refiero a los boomers, que nosotros vivimos otro siglo, con otra idiosincrasia, con otra cosa, con otras literaturas, que nos formaron de una forma total y absolutamente distinta a lo que estamos viendo hoy. Y cuando para nosotros es un choque educativo y cultural bien fuerte. Y entonces los muchachos no tienen la información que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el beneficio de que tenemos la nuestra más la de ellos. Pero ellos solo tienen la de ellos y no tienen la anterior. Ellos no vieron el lechero, para empezar por ahí. Y los potes de leche que se dejaban fuera con el dinero y nadie se los robaba. Exactamente, a eso. Y eso nosotros somos los más jóvenes de los baby boomers para efectos de la audiencia, ¿verdad? Para que no crean que no crean que estamos. Sí, porque estos 3 ancianos que están hablando.
Muchas gracias por haber estado conmigo en la mañana de hoy. Estoy muy agradecida. Ya ustedes saben, piénsenlo 2 veces. Así que muchas gracias por escucharnos. Eso es todo por hoy. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.